siempre estuviste ahí, Padre, para consolarme y abrazarme. Que cuando todos se alejaron, tu amor inundó mi corazón. Aquí estoy para adorarte a ti. Cuando todos se alejaron. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de esos corazones. Y Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos, amigos, oyentes de diferentes redes sociales. Y también darles saludos, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bien, amados hermanos, esta noche entonces vamos a estar analizando qué es la identidad de Dios. ¿Qué es su identidad de Dios? Es su santidad. Dios es santo. Él también exige a sus hijos que vivan en la santidad. En la Biblia dice que Dios miró de los cielos a la tierra, no encontró un justo ni un santo, dicen escrituras, en la tierra. Y eso es verdad, amados hermanos, que no hay un justo aquí en la tierra, no hay uno que viva en la justicia y tampoco no hay un santo. Pero sí en la tierra hay que vivir en la santidad. Es muy diferente a la palabra de ser santo. La palabra santo significa nunca pecó. Eso solamente fue el Señor Jesucristo. En Él dice, nunca se encontró en sus labios pecado o alguna palabra contraria. Vea. En cambio nosotros somos seres humanos imperfectos, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a errar, en fin, porque somos imperfectos. Pero para eso, aquí en las Sagradas Escrituras dice que debemos vivir en la santidad. Eso. Entonces quiere decir, hermanos, que tenemos que esforzarnos, los hijos de Dios o el pueblo de Dios, esforzarse, no contaminarse con el pecado, no pecar de uno mismo, ni contaminarte de otras personas que te contaminen en ese pecado, porque el pecado entra por los ojos y por los oídos y eso va a almacenarse en el corazón. Y lo que hay en el corazón, obviamente que tú vas a actuar lo idéntico. Entonces, por ejemplo, aquí, libro Levítico, capítulo 20, versículo 26, dice claramente en esta Biblia aramea, vamos a escuchar, tenemos dos Biblias, tanto la Reina Valera contemporánea y tenemos la Biblia aramea. Dice en esta manera en la Biblia aramea, dice claramente, me serán santos porque yo, Yahweh, soy santo. Los aparté de entre las naciones para que sean míos, dice el Señor. Y aquí en nuestra Biblia contemporánea dice, la Reina Valera también lo aclara muchísimo, acá en este versículo. ¿Qué dice aquí? Escuche. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado dentro de las demás naciones para que seas mío. Vamos a analizar un poquito el Antiguo Testamento para poder entrar a este contexto bíblico. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios, por intermedio del profeta Moisés, saca al pueblo de Israel de Egipto al desierto, al monte Sinaí, donde Dios le da, obviamente, al pueblo de Israel, por intermedio del profeta Moisés, los 10 mandamientos. Y ahí obviamente dentro de esa ley de los 10 mandamientos, Dios exigió al pueblo de Israel que sean santos. Acá dice santos. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo los reglamenta, los discípulos lo dicen, santidad. Recién se conoce en el Nuevo Testamento con la palabra santidad. Entonces, son dos puntos diferentes. En el Antiguo Testamento Dios quería que el pueblo de Israel sean santos, o sea, de puros sacerdotes, toda la nación Israel. Le digo por qué le digo nación, porque cuando Jacob ingresa en la época de José, entra con 70 personas, era esa familia del profeta Jacob. Pero cuando Israel sale de Egipto ya no salen 70 personas, sino que salen 70,000 hombres
sin contar niños y mujeres. Ojo, 70,000 hombres nomás. Entonces, por eso mi palabra viene a decir que es una nación con todos los términos y tratados como la requiere para ser una nación soberana, independiente, como lo requiere hoy por hoy en estos tiempos. Entonces, amados hermanos, y por eso le digo nación, porque es miles de habitantes era el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, a eso me refiero. Entonces aquí Dios dice, mi pueblo es separado dentro de las naciones y escogido, que Israel va a ser mi pueblo mío. Su propiedad de Dios es la nación Israel. Hasta el día de hoy es su propiedad de Dios, hoy por hoy, en estos tiempos también. Porque dice aquí claramente, dice, me serán santos porque yo, Yahweh, soy santo. Los aparté de entre las naciones para que sean míos. Vaya que bendito sea Dios, que hasta el día de hoy la nación Israel es de Dios. Por eso Dios los protege a los judíos, a todas las 12 tribus de Israel. Dios los protege hasta el día de hoy. Pero aquí exige que seamos santos. Pero veamos, ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice ahí? Por ejemplo, Primera de Pedro, a ver qué nos dice, amados hermanos. Primera de Pedro, por ejemplo, nos va a hablar algo contundente, lo que venimos explicando sobre la santidad. Ahí nos va a hablar, amados hermanos, qué es lo que está pasando. Hoy por hoy nosotros, la verdad que a veces no comprendemos, no entendemos, a veces explicamos por explicar, pero al final de cuentas, amados hermanos, estamos cometiendo graves errores. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 1. Vamos a ver, amados hermanos, a ver qué nos dice ahí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Así es, amados hermanos, bendito sea el Señor. Hay que tenemos, aquí dice, por ejemplo, discúlpenme que 1 Pedro, aleluya, lo encontré. Capítulo 1, versículo 15 a 22. A ver qué nos dice. Dice en esta manera, amados hermanos. Dice así. 15 a 22. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Paréntesis ahí en ese versículo. Pero ahora sean santos como quien los eligió. ¿Quién los eligió, amados hermanos? Es Dios. El Padre Eterno nos eligió para ser nosotros santos, como dice aquí en la Escritura. Vea lo que dice aquí, tan contundente y extraordinario, que dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagas. ¿Qué significa, hermanos? En todas tus actitudes tienes que tener bastante cuidado, precaución, no pecar. En tu modo de hablar, no pecar. Vea usted, en el modo de hablar, no pecar. Porque dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Segundo, en toda actitud, ten cuidado, no equivocarte. En tu carácter también no te equivoques. En la Biblia dice, airaos pero no pecar. Entonces tienes que airarte, sí, cuando las cosas están mal, pero no peques. Ese es el punto específico. No pecar, que significa no tener una boca grosero, por ejemplo. No ser altivo en medio de la ira. Tienes que tener una ira pasivo, no altivo. Segundo, dice, en todo lo que hagas, en tu trabajo, en la vida familiar, en el mundo de los amigos, donde vayas, donde te encuentres, siempre ten cuidado en todo lo que hagas.
tal como Dios quien los eligió. Dice la palabra, tal como Dios que los ha elegido. O sea, sigue hablando de una identidad. Como Dios se airea también, Dios también se molesta. Y somos idénticos a Dios en ese campo también. Que nosotros también nos molestamos cuando las cosas son incorrectas, sea con los hijos, con la esposa, con la familia, con el amigo. Bueno, en fin, de todo tipo, siempre vamos a renegar. Pero no pecar, porque dice, tal como Dios les ha llamado, pues sean ustedes, en pocas palabras, nos dice, vea, qué tremendo, en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Pedro, uno de los discípulos, está hablando que debemos vivir en esa coyuntura de la santidad y en la palabra santo. Siguiente versículo dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Acá Pedro está haciendo un reencuentro del pasado que hemos visto en el libro Levítico, capítulo 20, versículo 26 y otro versículo más, que dice, sean santos así como yo soy santo. También exige en el Nuevo Testamento que la iglesia tiene que vivir en la santidad, tiene que vivir como es agradable para Dios, el Padre eterno. 17 dice claramente, versículos 16, 18, ¿qué nos dice? Miren lo que dice aquí, versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía en que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Claro que sí. En primer lugar, hermanos, Dios pagó un alto precio por su iglesia. Dios pagó un alto precio por las personas que aceptan a Cristo y a Dios y viven en espíritu como hijos verdaderos de Dios. Vea, dice, no pagó ni con oro ni con plata, sino que pagó, hermanos, con su propio cordero. Dios fue el primero que ofrendó para el Nuevo Testamento. Dios, el Padre eterno, ha ofrendado y puso su propio cordero. ¿Quién es? Su propio Hijo, amados hermanos, para salvar a los condenados y librarnos de ese pecado, de la esclavitud del pecado, y traernos a una libertad de decisiones. Si gusta, sígueles a Cristo, sigues a Dios. Si no gusta, sigue siguiendo al diablo. Y punto. Nos ha dejado la libertad de decidir qué camino escoger, el ancho o el angosto, la mentira o la verdad. A eso nos dio a escoger. Pero para eso Dios dio su ofrenda y puso su propio cordero, que es su hijo amado. Lo único que tuvo Dios es su Hijo. Vea, eso es lo que pasó. Y derramó su Hijo, su propia sangre, para limpiarnos y santificarnos, y nos dé la herencia de ser hijos de Dios. Y Dios nos dio su paternidad. La paternidad como de ser hijos de Dios, con derechos y con herencia. Vea usted, eso es lo que tiene la iglesia hoy por hoy, pero eso tiene su precio, mi hermano, hermana, tiene su precio, que es: vive en la santidad, no peques. También la iglesia está llamada a que pague un alto precio. ¿Cuál es? Autonegarse del mundo, autonegarse de los deseos de este mundo, autonegarse de los apetitos de este mundo que estaba acostumbrada la iglesia. Y eso es un sacrificio para nosotros, porque el ser humano terrenal tiene malas costumbres,
malos hábitos, porque hemos nacido en el pecado, hemos crecido en el pecado, nos hemos formado como hombres y mujeres en el pecado, hasta que llegue el momento de viejos, recién conocemos al Dios, conocemos a Cristo, y para nosotros transformarnos espiritualmente, especialmente del corazón, y demostrar hacia afuera a los demás, es un sacrificio, es acorde de lágrimas y de sufrimiento, porque dice la Biblia, dice que Dios nos va a probar como el oro y la plata que pasa por el fuego, para tener esa dicha y la herencia de la vida eterna. Así que, hermanos, la salvación no lo tenemos facilito. Nosotros hay que luchar con uno mismo, luchar por con tus propios criterios. Vea usted, luchar por tus malas costumbres, luchar por tus malos hábitos que tienes que luchar tú mismo y autonegarte de todas las cosas malas y de estas viejas costumbres de este mundo. Eso se llama la autonegación. Y aquí dice claramente, versículo 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida perdida. Mire, hermanos, qué es lo que dice la Escritura. Para salvarnos pagó un alto precio, poniendo a su único Hijo, que era Cristo Jesús. Pero hoy la iglesia se ha vuelto tan ingrata, desconsiderada es la iglesia. ¿Por qué quiero decirles en esa manera en nombre del Señor y de Cristo? La iglesia se ha convertido desconsiderada, número uno, deshonesta, vive en sus propios criterios. La mayoría de las iglesias, no estoy diciendo que todos no. Hay iglesias que viven con el amante, con el diablo mismo revolcándose en el pecado. Hay iglesias que es como el puerco, después que fue lavada, santificada, purificada, de nuevo sale y se revuelca en el lodo como el cerdo. ¿Qué es el lodo? Es el pecado. Hay iglesias que se comportan como los perros. Después que fue lavada, santificada con la sangre de Cristo y bañada en todo, y estos cristianitos siguen tragando su propio gómito como el perro que regresa a tragar su propio gómito. ¿Qué significa? Viven a dos personalidades. Están en la iglesia y siguen pecando allá afuera. Estando en la iglesia siguen pecando en la casa. Estando en la iglesia siguen pecando en las mentiras, mirando cosas que no deben ver, bueno, en fin, de todo tipo, siguen pecando. Esas personas son personas de doble personalidad. Aman a Dios y aman al diablo también. Eso es lo que da a entender este versículo. Vea, usted dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida perdida o vacía, que heredaron de sus antepasados. Está hablando, heredamos, obviamente desde Adán y Eva, que todo el pecado, llevamos esa herencia generación tras generaciones, llevamos ese pecado dentro del ser humano. Vea usted, llevamos esa maldad, pero Cristo vino y derramó su sangre. Ya somos nuevas criaturas espirituales. No estoy hablando de un nacimiento de madre, no, estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y el que vive en espíritu, obviamente tiene que vivir en la santidad y no pecar, y tener bastante cuidado en todo lo que haga, en todos sus pensamientos, en todas actitudes. Qué tremendo versículo. Veamos usted lo que dice aquí. Versículo 19, ¿qué nos dice? Sin que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahí está. Con la preciosa sangre del Cordero que no tiene mancha ni pecado. Con eso Cristo nos expió
escúcheme, nos expió con esa sangre que no tiene mancha ni pecado. ¿Por qué quiero decirles que esa sangre no tiene mancha ni pecado? Como dice la Escritura, Cristo era el mismo Dios, en pocas palabras. 1, 2. Cristo no fue engendrado de hombre, fue engendrado del Espíritu Santo en la Virgen María. 3. Cristo tenía una sangre sobrenatural, por decirlo en esta palabra, santa. Una sangre tan diferente, espiritual y santa era la sangre de Cristo. No estaba manchada ni contaminada con el pecado. Entonces, de ese Cordero que era Cristo, tiene el poder de limpiarte de raíz el pecado, así limpiarte y expiarte, vea usted, todo tu ser. Por eso, nosotros, la iglesia está expiada ya con la sangre de Cristo, de ese Cordero inmolado en la cruz. Pero hoy vemos israelitas acá en el Perú, por ejemplo, espían a los hermanos invalidando la sangre de Cristo. Es un tremendo pecado, es un tremendo sacrilegio, una tremenda ofensa hacia el Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero decirles? La sangre de los animales no tiene el poder para limpiarte el pecado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿cómo era esto? Dice, cuando el cordero mataban y sacrificaban un animal, el cordero, para perdón de pecados. Según lo que dice en el idioma hebreo, dice que la sangre de los animales solamente cubría el pecado. En pocas palabras, tapaba el pecado para que Dios no lo vea, pero no tiene el poder para limpiarlo, porque la sangre del Cordero es inferior a la sangre de Cristo, de ese Cordero que es sobrenatural y además era sangre santo. En pocas palabras, la sangre de Dios mismo nos lavó, nos santificó y nos expió el corazón, así, y nos ha lavado y nos dio el Padre la paternidad para ser hijos con derechos. Ese es el punto específico, lo que vengo explicando en nombre del Señor, que qué poder tiene la sangre de Cristo para nosotros entender y no estar espiándonos allí con animales inferiores que no tienen la capacidad ni el poder de limpiarte el pecado. Eso sí, pero lamentablemente acá en el Perú hay israelitas que viven en ese problema con expiación. Es una tremenda error, así, un error, y además están invalidando la sangre de Cristo. Y ese es pecado delante de Dios. Ese es pecado delante de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 20 que nos dice: bendito sea el Señor. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de lo que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Ahí está. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había elegido que los seres humanos iban a ser rescatados en esa manera por intermedio de Cristo y de la sangre de Cristo, de ese Cordero que fue inmolado en la cruz. Vea, eso es lo que da a entender. Dios lo eligió, dice, lo ha elegido como el rescate por ustedes, hace mucho antes de que comenzara el mundo. O sea, el plan de Dios, antes que haya humanos en la tierra, ya el plan estaba hecho parte de Dios, que esto iba a ser en esa manera. Ahora dígame, Dios es el tiempo. Como Él es el tiempo, para Él no hay años, ni pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es el tiempo. En cambio, para nosotros, para los seres humanos, sí. Nosotros vivimos en este mundo una corta edad. Pocos años vivimos en este mundo.
Y como vivimos pocos años en este mundo, nos parece el tiempo y vemos, en esa manera lo vemos como seres humanos. Porque para Dios dice que 1000 años es un día y un día es 1000 años, dice en la Escritura también. Entonces Él lo planificó antes que haya seres humanos en la tierra, porque dice antes de la fundación del mundo. Y el mundo se refiere a los humanos. No está hablando del planeta Tierra. Entonces estos últimos días ha sido revelado por el bien de ustedes. Claro que sí. El bien de nosotros, ¿cuál es? Cristo Jesús. Por intermedio de Cristo Dios se reveló y se demostró que Él existe, y Él vino a la tierra como hijo de hombre a este mundo. Pero en sí, Dios mismo vino a la tierra a educarnos, enseñarnos y darnos una calidad de vida, cómo debemos vivir entre hermanos, entre la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Pero vino como hijo de hombre, que es Cristo Jesús. Es el mismo Dios. El versículo 22 que nos dice aquí: al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. Eso es lo que Cristo nos dejó, un legado. Como Cristo amó aquí en la tierra, ayudó al huérfano, a la viuda, al leproso, prestó ayuda y nos dejó una enseñanza, una doctrina, cómo debemos vivir, cómo debemos tratarnos con amor, con misericordia, con piedad de unos a otros, como dice aquí, versículo 22. Pues dice que obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios. Primer punto. Hemos quedado limpios desde que el momento Cristo nos perdonó nuestros pecados y nos lavó con su sangre y nos expió. Ya quedamos limpios. ¿Cuándo? Cuando te bautizaste del agua y del Espíritu y Dios te dio la firma que Él es tu Padre, la paternidad. Y Cristo, ¿qué hizo? Lavarte con su propia sangre por intermedio de tu fe. De tu fe. Dice, porque quedaron limpios de sus pecados y por eso ahora tienen que amarse unos a otros. Obviamente que sí. Ya somos hermanos, somos santificados, estamos limpios de pecado, estamos perdonados, pertenecemos al Dios Padre eterno, entonces llevamos la identidad de Dios, que es su santidad. Y muy aparte, Cristo nos dejó su identidad. ¿Cuál es? El amor, que debemos amarnos unos a otros, conteniendo paciencia, teniendo misericordia, en todo sentido de la palabra, amándonos de unos a otros entre hermanos, pero de todo corazón, sin hipocresía. Aleluya, gloria al Señor. Ese es el tema que vamos analizando, que es el primer mandamiento de Dios, que es el tercer tema, la santidad, que exige el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito Padre amado. Ahora veamos el libro 2 Corintios. A ver qué nos dice ahí también. Aleluya, gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. A ver qué nos dice ahí también, vamos a analizarlo, este tema un poquito más a fondo. 7.1 dice en esta manera, escúcheme. Queridos amigos, dado que tenemos esta promesa, limpiémonos de todo lo que pueda contaminarnos, nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. Está hablando 4 puntos específicos en este versículo y tenemos que alcanzar entendernos. ¿Qué dice? Primer punto. Queridos amigos, en otra versión dice queridos hermanos. ¿Quién nos dice? El apóstol Pablo. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, tenemos muchas promesas. ¿Cuál es la promesa? Primero, 1, la promesa de ser salvos. La segunda promesa es vivir en la eternidad. Tercera promesa, que es que el papá nos dio la paternidad para ser hijos con derechos.
Vea, y con herencias. Son promesas que tenemos, muchas promesas. Pero para eso la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Simplemente poner su parte, que es vivir en la santidad. Escúcheme. Dice de todo lo que dice, promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminarnos a nuestro cuerpo y espíritu. Limpiémonos, ¿qué significa? Que debemos empezar a dejar todas las viejas costumbres, dejar nuestras malas cosas, pensamientos, por ejemplo. Tenemos que dejar nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestro mal carácter, nuestro vocabulario tiene que ser palabras santas, tenemos que dejar nuestros malos hábitos de mirar cosas negativas que nos puede contaminar el cuerpo y el espíritu. También tenemos que dejar de escuchar malas cosas del mundo, sino que por los oídos tiene que entrar todo lo que es bueno, que te sirva de educación y de santidad. Eso se llama alimentar el corazón, y toda abundancia que del corazón habla la boca, como dice la Escritura también. ¿Y quién nos dice? El Señor Jesucristo. Porque aquí dice, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar. O sea, usted ya no puede juntarte con una persona que tiene ajos y tomates en la boca. No te junte con esa persona, salúdale, respétalo, pero aléjate de él, porque te puede contaminar a tu cuerpo, a ese templo que es el templo del Espíritu Santo, y después viene la práctica y el pecado. Eso es uno. Aléjate de las personas de malos hábitos. Aléjate de ellos también, porque aquí dice, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar. Contaminar, ¿qué significa? Deja de mirar cosas negativas que te contaminas el cuerpo, porque los ojos del ser humano es la lámpara del cuerpo, la lámpara del alma. Eso es uno. Dos, deja de escuchar cosas que te contamina a tu corazón. Contamina. Y por eso dice, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. En la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, dice en la Biblia. Entonces nosotros estamos llamados para vivir en la santidad. Y tú vives en la santidad cuando tú oras, Dios te va a escuchar, porque Él también es santo. Tú estás sin mancha, Dios obviamente que no tiene mancha. Entonces habrá una conversación y una oración con tu propio Padre, que es el Dios Todopoderoso, y con Cristo. Obviamente que sí, pero si tú vives en el pecado, revolcándote como el puerco, obviamente Dios no te va a escuchar, porque vives de mal oliente, porque el pecado apesta a carne podrida, apesta el pecado. Vea, nuestro cuerpo dice que está enfermo con el pecado, el cuerpo está enfermo. Entonces Dios, ¿cómo puede contestarte si tú estás contaminado? Dígame, si Dios es santo. Ahí se acuerdan en la cruz cuando Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo Cristo? Porque en esos momentos Cristo había cargado todo el pecado de la humanidad. Vea, y Dios se alejó de ese cuerpo de Cristo, se alejó. Entonces Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, porque donde hay el pecado, Dios no está ahí. Entonces, hermanito lindo, hermanita linda, santifícate, cuida ese cuerpo precioso que es tu propio cuerpo, para que sea el templo del Espíritu Santo, para que Dios mismo habite en ese corazón, en ese templo limpio y santo para tu Señor. Eso es lo que venimos analizando en este versículo, porque dice claramente ahí. Ahora veamos otro capítulo más, San Mateo capítulo 5 versículo 48. A ver qué nos dice ahí, San Mateo 5, 48.
Gloria al Señor. Dice aquí, 5:48, dice de esta manera: pero ustedes deben ser perfectos, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. Cristo dice: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Acá hay un grave problema en esta palabra. ¿Quién alcanzó la perfeccionalidad como exige Dios? Para alcanzar el ser perfecto, tiene que alcanzar ser santo, como Dios es santo, que nunca peca. Y eso obviamente, hoy en estos tiempos el pecado se ha encarnado demasiado en los seres humanos, no escapan ni siquiera a las iglesias. Pero acá Cristo está exigiendo: sean santos como su Padre es santo que está en los cielos. Es un tremendo problema que la iglesia tiene que alcanzar esas metas que Cristo lo menciona. Entonces, amados hermanos, pero ustedes deben ser perfectos. En primer lugar, perfección en todos los dones, en todo lo que tú hagas, en todas tus conversaciones, en todos tus pensamientos, tiene que estar perfecto delante de Dios. Un corazón limpio, una mente limpia con los 5 sentidos, en actitudes y en caracteres, en todo sentido de la palabra. La iglesia tiene que ser perfecto en todo lo que haga en su vida diaria, en la vida diaria, amados hermanos. Tremendo. Vamos a los Hebreos, capítulo 12. A ver qué nos dice ahí el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Que nos dice, amados hermanos, este libro, los Hebreos, es el mismo libro levítico del Antiguo Testamento, o es el libro levítico del Antiguo Testamento, regresa al Nuevo Testamento, pero con el nombre los Hebreos. Es el mismo libro. 12, versículos 14 y 15, dice en esta manera, amados hermanos, vamos a analizar estos 2 versículos que nos va a aclarar muchísimas cosas lo que no entendemos. Dice 14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Ahí está lo que vengo mencionando hace instantes. Aquí la Biblia dice: esfuércense. ¿Qué significa esforzarse? Dedícate a vivir lo más correcto, lo posible que sea en tu vida diaria o tu forma de vivir en tu vida de todos los días, en todo sentido de la palabra, como vuelvo a repetir, en el pensamiento, en actitudes, en el vocabulario, en tu carácter, en tu actuar. Tiene que tratar de vivir y procuremos esforzarte a hacer lo correcto, a hacer lo justo, porque dice aquí: esfuércense por vivir en paz. En primer lugar, vivir en la paz. No renegar, no pleitear, no pelear con la esposa, con el esposo, no pelear con los hijos, no pelear con los vecinos, no pelearse dentro de las sinagogas, dentro de las iglesias o entre hermanos espirituales. No pelearte, vivir en paz. Número 1, vea usted, con todos, y procuren llevar una vida recta y sana y saludable en el amor. Vea, no pecar, esa es la vida santa. Vea, una vida santa, porque los que no son santos no van a poder ver al Señor, menos vivir en la vida eterna. No, mire, dice: no podrán ver a quién, al Señor, menos vas a vivir en la vida eterna.
menos tiene posibilidades para salvarte de este mundo. Entonces la iglesia tiene un grave problema, que hoy por hoy no se santifica, no vive en la santidad, porque yo veo, hermanos, de muchas iglesias, en muchos templos, hermanos, hay hermanas, hermanos son peleanderas, hermanos chismosos, vea, hermanos criticones, que les gusta meter puñal a los hermanos. Son cobardes para decirlo de frente, pero sí te rajan a la espalda y te mete puñal. Pero cuando estás delante de ellos, te hablan muy bonito, se expresan bonito. Pero a tu espalda, hermano, tan que te raja, a rajatabla. Son hermanos hipócritas. Y aquí dice, no van a poder ver al Señor si no cambian estas personas para bien. Menos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo, en pocas palabras. Su padre es el padre de la mentira de esta clase de gente. Hijos del diablo. Qué terrible este versículo. Versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. Acá está hablando de un veneno de serpiente. Está hablando de un veneno de víboras. Está hablando de un veneno, hermano, mortal. Asesina. Vamos a analizar este versículo muy suave y cuidadosamente. Dice, número 1, cuídense unos a otros. Entre hermanos tenemos que cuidarnos. Así como tú cuidas a tus propios hijos, cuidas a tu propia mujer o a tu propio esposo, idéntico tienes que cuidarnos a los hermanos en Cristo Jesús. Unos a otros, cuidarse y no pecar. Y si pecaste, hay que corregirnos con el amor de Dios y de Cristo. En esa manera habremos restaurado la santidad, tu propia personalidad. Porque dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Hay un requisito. Cuidarnos de unos a otros, que significa para que ninguno de nosotros dejemos de recibir la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido, porque nosotros lo que merecemos es irnos de cabeza al infierno, porque somos pecadores y malos y perversos. Somos los seres humanos. En cambio, usted vive en lo correcto y la santidad, la gracia está contigo. ¿Cuál es ese regalo? ¿Y quién es ese regalo? Es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo estarás en ese reino, porque dice, Cristo es ese reino y toda la iglesia debe vivir en ese reino de Cristo. Vean lo que dice aquí, tremendo. La gracia de Dios, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. ¿Qué significa? Que entre el pecado, o sea, por los ojos, por el oído, por tu actitud o por tu vocabulario, entre ese pecado a tu corazón y tome posición y brote raíces. Y nunca vas a poder limpiarte ese corazón ni la mente, porque estarías contaminado. Y entonces ese veneno entra, y todo lo que es malo es veneno que mata espiritual, mata al alma. Eso, porque dice que no dejes que entre el veneno y brote raíz.
ese pecado se arraiza en tu corazón, entonces, y para limpiarte ese corazón es muy difícil. En pocas palabras, no dejes que los demonios entren a tu corazón y tomen posición y formen su reino en tu corazón, estos demonios. ¿Por qué, hermanos? Porque le damos campo, abrimos las puertas del corazón para que entre el pecado y ahí entre el demonio a tomar posesión. En pocas palabras, el diablo mismo entra a tu corazón y hace su trono maligno en ese corazón. Porque dice, mire lo que dice aquí. Gracias a Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, hablando de ira, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Vea, primero entra el pecado como un veneno a tu corazón, forma raíz, y el diablo y sus demonios hacen su trono en tu corazón, y posterior tú vas a envenenar a mucha gente. Uno, por tu carácter. Dos, por tu vocabulario. Tres, por tu ira, por tu impaciencia. En fin, todo lo malo vas a empezar a actuar, porque la Biblia dice, de toda abundancia que en el corazón habla la boca. Toda abundancia que en el corazón actúas también de esa manera. Entonces, hermanos, no peques, vive en la santidad, cierra las puertas para el maligno, el enemigo, y verás, y abre las puertas para el Espíritu Santo, abre la puerta para Cristo y para Dios, y verás la calidad de persona que vas a ser, y en la calidad de hijo de Dios serías tan diferente que los demás. Y la calidad de persona como hija, serás una hija tan diferente que las demás mujeres, hermanos. Pero está allí. No te dejes envenenar por hermanos que traen chisme. El chisme es un veneno. La mentira es un veneno. El odio es un veneno. Criticar a los hermanos o criticar a las hermanas es un veneno que te envenena el corazón. Y por eso hoy las iglesias viven en el pecado y no hay prosperidad espiritual, porque vivimos pecando a diario. Tremendo problema. Veamos 2 Timoteo 1:9. Vamos a ver el libro Timoteo 1:9. Ve que nos dice, capítulo 1, versículo 9. Dice en esta manera, escuchen. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para que no mostremos su gracia por intermedio de Cristo Jesús. Acá hay otros puntos específicos, 3 puntos que hay que analizar este versículo también. Mire lo que dice aquí. Primero dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir en una vida santa. Acá Dios nos exige, hermano, los discípulos nos exigen, Cristo nos exige que debemos vivir en una vida santa. En una vida santa. Acá nos dice que tú vivas a tus propios criterios, a que tú creas que esto se debe hacer o no se debe hacer. No, hermanitos lindos, acá dice, vivan una vida santa. Vea usted, vivan una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan de Dios. El plan de Dios antes de la fundación del mundo era su plan de Dios. Para estos tiempos surja una palabra que se llama iglesia. ¿Y quién sembró ese nombre iglesia? Fue Cristo Jesús. Él lo que dijo allí, en ese plan, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora dígame, para mostrarnos por medio de su gracia a Cristo. O sea, por medio del regalo de Dios viene el Hijo de Dios. Y hoy nosotros adoramos a Cristo. Servimos a nuestro Rey.
reconocemos que es nuestro Salvador, reconocemos que Él murió en la cruz por usted y por mí, reconocemos que Cristo dejó una educación, un ligado que la iglesia debe practicar, lo idéntico que el Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra. Tremendo. Ahora veamos a Filipenses capítulo 2, 5. A ver qué nos dice en el libro Filipenses 2, 5. También vamos a analizar, a ver qué nos dice. 2, 5 dice en esta manera, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahí está. No hay donde perderse, no hay donde desviarse. En la Escritura dice, tengan las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir como Cristo? Las actitudes de Cristo tenemos que practicarlo. ¿Y cuáles son las actitudes de Cristo? Un modelo de vida, número 1. 2, ¿Cristo curaba enfermos o no? Nosotros estamos llamados y lo idéntico para curar enfermos. ¿Cristo expulsaba demonios o no? La iglesia tiene la capacidad de expulsar demonios. Son actitudes. ¿Cristo dio de comer a multitudes? Sí. La iglesia tiene la capacidad para ayudar al huérfano, a la viuda, al que necesita. Sí, la iglesia tiene esa capacidad. Entonces todo eso dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aquí en la tierra. Eso demanda, la iglesia está llamada para poder practicar esas cosas. Veamos en 1 Corintios capítulo 3. A ver qué nos dice ahí. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. A ver qué nos dice aquí, amados hermanos. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Aleluya, gloria a Dios. Aquí dice claramente, amados hermanos, ¿no se dan cuenta ustedes, dice, que ustedes son, entre todos ustedes son el templo de Dios? ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Aleluya. Dice que la iglesia tiene que darse cuenta que su propio cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero aquí dice, no se dan cuenta que de todos ustedes juntos son el templo de Dios. Acá habla un término. Primer punto dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando se juntan en la casa de oración todos los hermanos, todas las iglesias se juntan, ya es un templo de Dios. Aleluya. Y entonces acá es casa de adoración y vienen todos los hermanos, se llena acá en esta casa de oración, se convierte templo de Dios, donde habita el papito Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mire qué tremendo versículo, porque dice, lo voy a repetir el versículo para llegar a una comprensión. Dice, ¿no se dan cuenta de que ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Habla dos puntos. Toda la hermandad se juntan, se convierte templo de Dios. Individuales somos templo del Espíritu Santo. Está hablando de estas dos posiciones. Y siguiendo el 17, ¿qué dice? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Acá hay otras dos posiciones que hay que analizar. La iglesia está obligada, y es un deber y de justicia,
cuidar su propio templo del Espíritu Santo, que es tu propio cuerpo. Si pecas, estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Si pecamos, si haces cosas malas, indebidas, destruyes el templo del Espíritu Santo, porque cuando el templo del Espíritu Santo peca, entra la suciedad, entra a tomar posesión los demonios y el diablo mismo, y el Espíritu sale de ahí, de ese corazón que ha hecho el templo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que destruir a una casa inhabitable, a un templo inhabitable. Tiene que destruirlo, porque aquí dice, mire, escúcheme, Dios de cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dios destruirá al templo del maligno. Dios destruirá a ese templo que está invadido de demonios, que son los pecados. Porque el templo de Dios es santo y no peca. Entonces la iglesia está obligada en cuidar ese templo, no pecar, no mancharlo, en todo sentido de la palabra, sea una iglesia justa, amorosa y cariñosa para sus semejantes. Por algo dice en la Biblia: ama a tu prójimo, ámate tú mismo. ¿Qué significa? Que este cuerpo, cuídalo como fuera un joya tan apreciado. Este cuerpo, que es tu cuerpo, cuídalo, porque es casa del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Si tú lo contaminas con el pecado y sigues pecando, amado hermano, Dios te va a destruir a ti. ¿Cómo te va a destruir? Con enfermedades, con accidentes. Vea, estarás en el peligro inminente. ¿Por qué? Porque a Dios desagrada donde fue su casa, donde Él habitó. Ahora ha venido un intruso a vivir en su casa, que es tu cuerpo, el enemigo. El pecado ya reposa en tu corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Simplemente es destruirte. Hoy vemos por eso tantos hermanos en los hospitales postrados. Tantos hermanos sufren con enfermedades. ¿Por qué? Porque están contaminados con el pecado. Y aquí en la Biblia dice: Dios destruirá al que destruye su templo. Qué terrible. Mire lo que dice aquí. Voy a leerlo de nuevo el versículo. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Vea, pues Él es templo de Dios, es santo, y ustedes son ese templo. Aleluya, hermano. Entonces la iglesia está obligada, hermano, a cumplir todos estos requisitos, vivir en la santidad, para que pueda ver al Señor y para que sea salva, para que herede la vida eterna. Si no, caso contrario, hermano, estamos perdiendo tiempo. Estamos acá prácticamente, hacemos la payasada de ser cristiano, pero al final de cuentas estamos listos para irte de frente al infierno si mueres ahorita. Qué terrible, hermanos. Bien, hermanos, este tema espero que sea de reflexión. Espero, hermanos, que este tema es el tercer volumen, lo que está en el primer mandamiento de las láminas que lo tenemos, que nos exige el Papito Dios vivir en la santidad. Hemos visto en el Antiguo Testamento, ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento, que nos exige mucho más vivir en la santidad. Si no, caso contrario, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea.